En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un tema de actualidad. El 12 de agosto se publica en el diario El País una información muy importante, una información firmada por Ignacio Zafra, y voy a citar a este autor porque, a este periodista, a este escritor, al artífice, al autor de esta información, de esta noticia, porque es muy importante y además le da un tratamiento que conviene tener en cuenta. Plantea un problema muy grave en nuestra sociedad actual que no tiene tanto que ver con el fracaso del conocimiento cuando simplemente tiene que ver con el hundimiento del conocimiento. ¿A qué me refiero? Me refiero al artículo publicado por Ignacio Zafra, insisto, en el diario El País, el 12 de agosto de este año, 2025, cuyo titular es el siguiente: debacle en las oposiciones a profesor de secundaria, una de cada cuatro plazas queda desierta en España. Claro, esta situación es realmente no sorprendente, sino demoledora, porque confirma, insisto, no tanto el fracaso de la educación, cuanto el hundimiento de la educación. No es lo mismo que algo fracase, se supone que fracasa algo que se pretende que consiga un determinado resultado y no lo consigue porque consigue el contrario, el fracaso. Sin embargo, aquí lo que tenemos más bien es un hundimiento del sistema educativo, un hundimiento sistemático del sistema educativo, valga la políptoton, un hundimiento sistemático del sistema educativo. Pero fíjense los datos que manifiesta, resumo muy sintéticamente el contenido del artículo. En Castilla y León queda sin cubrir el 80% de los puestos de matemáticas y en Madrid el 69% en informática. Claro, y se dice, los resultados reflejan el agotamiento del actual sistema de selección. No el agotamiento del actual sistema de selección. Los resultados lo que reflejan es la profunda incompetencia de los opositores. Ahora bien, que tratemos de resolver el problema cambiando los criterios para adaptarlos a la ignorancia del opositor, eso no es una solución al problema, eso es simplemente el diseño de un espejismo, porque el problema persiste. Lo que tendremos será un conjunto de profesores ignorantes de la profesión que ejercen, y en concreto del contenido de la profesión que ejercen. ¿Esto es importante? Si lo que se pretende es transmitir conocimiento, sí. Si lo que se pretende es hundir el sistema educativo, no. Claro, depende de lo que se quiera. Lo que no se puede hacer es nadar y guardar la ropa. Es decir, lo que no se puede pretender es tener un sistema educativo de calidad con unos profesores que ignoren el contenido de lo que deben enseñar. Porque esto no hay pedagogía que lo resuelva. No hay pedagogía que lo resuelva. Aunque admitamos que pedagogo es el que enseña lo que no sabe en determinados contextos, evidentemente no se puede ejercer una docencia de calidad cuando los examinados suspenden las pruebas de acceso. Imagínense ustedes lo que supone que un profesor de autoescuela no conozca el código de la circulación, y podremos decir, los resultados reflejan el agotamiento de los exámenes de los profesores de autoescuela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprobar aquellos que no tengan conocimientos suficientes o simplemente ser menos exigentes en el proceso. También se me dirá, bueno, también se pueden hacer exámenes, se pueden plantear exámenes menos exigentes, menos ambiciosos, es decir, exámenes adaptados a la ignorancia del examinado, para que salga lo que salga, el resultado sea de aprobado. Pero eso, como digo, no es resolver el problema de la calidad de la enseñanza, sino intensificarlo y convertir el problema en un espejismo que, al contemplarlo, en lugar de darnos resultados negativos, nos ofrezcan resultados positivos. Es decir, es un autoengaño, eso es hacerse trampas al solitario. La información es completamente objetiva en los datos que ofrece. Luego cada cual podrá interpretar los datos como quiera. Pero las oposiciones de profesorado, cito, de secundaria, que se celebraron en junio, han roto todas las estadísticas de plazas desiertas. Casi una de cada 4 plazas convocadas, 3.908 de un total de 16.647, quedan sin cubrir en España. Y la debacle, es decir, por utilizar el término francés, el galicismo, el hundimiento, el fracaso, ha sido especialmente grave en Baleares, 53% de plazas desiertas,
Castilla y León 52% y Madrid 36%. Ahí ofrece la información periodística, ofrece las estadísticas, pueden consultarla para mayor detalle. Pero claro, el resultado es impresionante, porque las plazas quedan desiertas porque no hay suficientes aprobados en las respectivas especialidades. Hay decenas, gran parte de ellas de FP. En total, a las oposiciones de secundaria de junio se presentaron más de 100.000 aspirantes. Muchos de los que no superaron la oposición darán clase el curso que viene como interinos, profesores sin plaza fija, porque los centros educativos necesitan docentes. Pero una elevada tasa de interinidad que ronda el 30% perjudica la calidad del sistema. No, a la calidad del sistema no le perjudica una alta tasa de interinidad. A la calidad del sistema le perjudica una alta tasa de ignorantes ejerciendo una profesión cuyos contenidos desconocen. Eso es el gran problema. Es decir, es mucho más fácil educar al profesorado para que sea competente que generar interinos, que consiste simplemente en poner a dar clase a personas que han suspendido la oposición. Entonces, claro, el resultado es verdaderamente lamentable desde el punto de vista de una calidad de enseñanza y óptimo desde el punto de vista del fracaso de los contenidos educativos. ¿Qué puede enseñar alguien que no conoce la materia que enseña? Esa es la pregunta, respóndanse ustedes. ¿Qué conocimientos puede transmitir a alguien que desconoce lo que enseña, que no tiene competencias suficientes para enseñar lo que supuestamente debe conocer y saber? Claro, imagínense ustedes que se ponen en manos de un cirujano que no tiene conocimientos quirúrgicos suficientes para hacer la operación. ¿Cuál es el desenlace de todo eso? Bien, eso es lo que se hace hoy con la enseñanza. Si tenemos en cuenta lo que comunica esta información, que naturalmente no hay razones para dudar de ello, porque son datos objetivos completamente. La estadística la tienen publicada. Entonces, claro, a partir de aquí aparecen determinadas personas que dan su interpretación, dan su opinión, dan su valoración. Se menciona una persona que es responsable de enseñanza en un sindicato, de enseñanza pública en un sindicato. No voy a nombrar ni a la persona ni al sindicato, esos datos los tienen ustedes en la información. Esta persona señala que son los peores datos que desde que se tienen registros y como mínimo desde que está en vigor el actual decreto que rige las oposiciones docentes, aprobado en 2007, es el peor dato de todos. El máximo anterior del que hay constancia se sitúa en el 16% de plazas desiertas, un nivel que los sindicatos ya consideraban inaceptable. En esta convocatoria han aumentado 7,5 puntos hasta un 23,5%, a falta de que finalicen las revisiones de los exámenes que seguramente no alterarán sustancialmente el resultado. En consecuencia, cito, el volumen de plazas desiertas pone de manifiesto, señala esta persona, que el actual sistema de concurso-oposición necesita ser actualizado urgentemente. Pero vamos a ver, aquí ¿resuelven el problema cambiando los criterios para aprobar a la gente o resuelven el problema intensificando la formación de la gente que tiene una formación deficiente? Porque es que son dos soluciones completamente diferentes. Es decir, si yo salgo mal en la foto, arreglo la fotografía con filtros o procedimientos de Photoshop. Pero eso no hace que el original cambie, hace que lo que cambie sea la percepción de un original falsificado fotográficamente. Entonces, claro, si lo que pretendemos es dar la imagen de que tenemos buenos profesores, basta simplemente considerar que en una puntuación del 1 al 10, si hasta ahora se aprueba con un 5, pues en adelante se aprobará simplemente con obtener un 2. Pero eso no supone que la gente tenga conocimientos, eso supone que se ha cambiado el baremo de pasar una oposición bajando el nivel tremendamente. ¿El resultado cuál es? Pues el resultado es que los alumnos que adquieran conocimientos transmitidos por gente que no tiene conocimientos vivirán en un tercer mundo semántico. ¿Eso es lo que se quiere? No hay nada que discutir. Yo no voy a discutir esto, yo no voy a romperme la cabeza diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, eso ya lo hacen los demás, para que todo siga igual, por cierto. Entonces, aquí el objetivo consiste básicamente en destruir sistemáticamente un sistema educativo año tras año, década tras década. ¿El resultado cuál es? Pues una masa de personas que carecen de conocimientos y que reemplazarán esos conocimientos por otras cosas. ¿Por qué cosas? Por ignorancia. ¿Qué es lo que se desarrolla sobre todo cuando el conocimiento queda fuera del alcance del ser humano? Pues se desarrollan básicamente las creencias, las ideologías, la fe por encima de la razón y todo tipo de diáspora emocional que conduce
a lo que caiga, amistad y lo que surja, pero conocimientos no. Entonces, no esperen ustedes que se desarrolle una buena sociedad sobre una población de recursos humanos cuyos conocimientos están en los mínimos históricos disponibles. Es decir, por una parte, nos encontramos en un mundo cuya realidad, cada vez más compleja y exigente, requiere unos conocimientos profundos y tecnológicos en muchos ámbitos de la vida. Y por otro lado, nos encontramos con sistemas educativos que ya no solo rebajan la calidad y la exigencia en la adquisición del conocimiento por parte del discente, por parte del alumno, sino que lo rebaja explícitamente por parte del enseñante, por parte del docente. El resultado es que uno puede ser más inteligente no yendo al colegio que yendo al colegio. Claro, esto es una paradoja sorprendente, pero realmente sorprendente. Claro, si la solución consiste en exigir menos al profesorado, pues eso no es ninguna solución. Eso es potenciar el problema y sus consecuencias. Se dan una serie de indicaciones y se reiteran de nuevo las estadísticas. La cantidad de plazas, ya les digo, si ustedes van a la estadística verán que en Baleares el 53%, más del 53% de las plazas quedan desiertas. En Castilla y León más del 52%. En Madrid más del 36%. En Aragón más del 30%. En Asturias más del 29%. La media del total es que el 23,5%, 23,48% queda desierto. En Galicia queda desierto el 19%, etcétera, etcétera. Claro, el resultado de esto es una población educada por ignorantes. Es una población humana educada por ignorantes, de tal manera que el ser humano, en esa etapa de su vida en la que adquiere mayores posibilidades, fuerza y recursos para desarrollar su inteligencia, se encuentra sometido a la radiación intensísima de la ignorancia a través de los sistemas educativos. ¿Qué se les enseña a los chavales, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, en los diferentes niveles de los sistemas educativos, incluida la universidad? Porque claro, luego llegan a la universidad sin saber leer ni escribir. Y lo que es peor, salen de la universidad sin saber leer ni escribir. Y ahora con la inteligencia artificial, evidentemente, podrán hacer todo este tipo de simulacros de conocimiento de la forma más perfecta y sofisticada que cabe imaginar. Por lo tanto, no es que estemos ante el fracaso de la educación, no. Estamos ante el triunfo de un nuevo sistema de organizar la ignorancia colectiva. No el conocimiento colectivo, porque aquí no hay conocimiento de nada. Aquí lo que hay simplemente es la ignorancia colectiva. Es la institucionalización de la ignorancia colectiva promovida por el sistema educativo. Porque el sistema educativo lo que primero hace es organizar la ignorancia del profesorado. Claro, cuando tenemos profesores que son ignorantes de la materia que enseñan, el resultado no es que sea catastrófico, el resultado es lógico y esperable. Es que aquí lo que se plantea y lo que se pretende básicamente es generar año tras año promociones y promociones de jóvenes que no tengan acceso al conocimiento. Y entonces, claro, ¿qué hacer en un caso de esta naturaleza? Es decir, ustedes tienen hijos y quieren formar a sus hijos, contraten un profesor privado. Contraten a un profesor privado y cualificado. ¿Dónde están estos profesores? Creo que en Internet. En Internet es para echar a correr lo que hay en Internet. Es decir, quizás en el futuro la única solución para la formación, no me refiero técnico profesional de una persona, que la podrán encontrar en determinadas universidades, acaso públicas, acaso privadas. En el futuro la privatización de la universidad es un hecho absolutamente incontrastable. Es decir, los buenos profesores no pueden estar en las universidades donde el nivel de exigencia de la formación del profesorado es así de bajo. Es decir, si hay determinadas universidades que utilizan los mismos procedimientos para seleccionar al profesorado, como se plantea que lo haga la enseñanza secundaria, la enseñanza media, el resultado no es que sea catastrófico, es que eso no es una universidad, eso es una terapia de grupo. Porque, ¿qué es lo que enseña la gente que carece de conocimientos? ¿De qué habla la gente que carece de conocimientos? Pues es muy fácil de lo que habla, de sentimientos, habla de emociones, habla de filosofías, habla de ideologías, habla de fe, no de razón, habla de sensibilidad, no de inteligencia, habla de ocurrencias, pero no de conocimientos críticos. Y entonces cualquier cosa que suene bien a los oídos puede resultar convincente. Es el terreno más adecuado para decir que la supraconciencia existe o que simplemente podemos entrar en contacto con extraterrestres en cualquier momento. ¿Por qué? Pues porque si el ser humano no tiene conocimientos de meteorología, se le puede hacer creer, como en los tiempos neandertálicos, que un rayo o un trueno es la ira de un dios. Es que a eso conduce la ignorancia.
O sea, la ignorancia no nos conduce a ser personas más libres, como tampoco la filosofía nos conduce a ser personas más libres. La filosofía de Platón conduce no a la liberación de la caverna, como a él le gustaba propugnar. Lo que conduce básicamente es a un mundo gobernado por tiranos. A eso conduce la filosofía de Platón, por ejemplo. De tal manera que mucho cuidado con servirse de conocimientos que tienen como finalidad la supresión del conocimiento. Los sistemas educativos que tienden a la supresión del conocimiento son absolutamente desastrosos. Entonces, claro, la gran paradoja de esto, como dice el propio articulista, como dice el propio Ignacio Zafra, dice una de las paradojas de la situación, es que muchos de los docentes que no han obtenido plaza no tendrán problema para trabajar el curso que viene como interinos. La alta tasa de temporalidad en la enseñanza pública española, que se mantiene en torno al 30% pese al plan de choque lanzado en 2021 por el Ministerio para reducirla, tiene efectos nocivos para la calidad del sistema. Impide a los centros educativos planificar bien el curso siguiente, así como diseñar proyectos educativos potentes, y hace que los chavales pierdan semanas de clase mientras se cubren las plazas, con frecuencia con el curso ya iniciado. Pero la solución no está en que pongan a dar clase a los que han suspendido las oposiciones, porque no tienen otros. Para eso pueden poner a dar clase al vecino del quinto, que a lo mejor sabe más de cualquier materia que cualquiera que haya suspendido unas oposiciones. La cuestión está en formar competentemente en las universidades a esa gente que suspende las oposiciones, porque aquí hay que pedirle cuentas a las universidades. A los profesores de universidad, es decir, a los que son como yo, habrá que pedirles cuenta de qué es lo que ustedes enseñan para que de las universidades salga gente que luego suspende las oposiciones en secundaria. Porque claro, ahí está el problema. Entonces, ¿para qué sirve una universidad que licencia, gradúa o da títulos a gente que luego cuando va a opositar a enseñanza media resulta que suspende? Y a los que contratan igual, porque como no hay profesorado para dar clase en enseñanza media, contratan a los que no saben para que finjan que saben y de esta manera el sistema siga funcionando. Claro, la situación es completamente propia, pues no lo sé, de un estado de guerra o de posguerra, de un empobrecimiento completo. Entonces, aquí la cuestión, insisto, también es ¿para qué sirve una universidad que gradúa, licencia o simplemente imparte títulos, expide títulos que luego resulta que están por debajo de las exigencias de la realidad? Claro, esto es absolutamente lamentable. Y luego se dice, el resultado refuerza la impresión de que el actual sistema de oposición está agotado. No, no está agotado el sistema de oposición, lo que está agotado es el sistema de enseñanza, no de oposición. El sistema de oposición da cuenta de lo que hay. Claro, es como decir, vamos a ver, yo tengo un termómetro que marca una temperatura que a mí no me gusta. Entonces voy a manipular el termómetro para que en lugar de que el termómetro dé una temperatura que a mí no me gusta, dé la temperatura que a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, eso no nos informa acerca de lo que es la realidad. Eso nos informa acerca de la incompetencia que tiene el ser humano para adaptarse a las exigencias de la realidad, que prefiere cambiar el barómetro, el termómetro o el medidor de un instrumento simplemente para engañarse a sí mismo y de esta manera pensar que lo hace muy bien. Eso es como si uno tiene un profesor de música que le corrige los defectos que tiene. Entonces, como ese profesor de música le corrige los defectos y a uno no le gusta que le corrijan los defectos, pues contrata a un profesor de música que le diga que toca maravillosamente bien, cuando lo que hace es destruir el instrumento, las composiciones que dice trabajar o cualquier otra cosa. Pero eso es un autoengaño. Es decir, si la solución al problema consiste en rebajar el baremo, eso no soluciona el problema, lo oficializa, lo institucionaliza y además confirma que las universidades año tras año promueven la licenciatura de gente incompetente que suspende las oposiciones. Entonces, aquí lo que suspende es la universidad. Es decir, si las personas que salen egresadas, licenciadas o graduadas, o como se las llame ahora, de las universidades, suspenden las oposiciones en enseñanza secundaria, lo que aquí realmente suspende es la universidad, que es realmente la responsable de este fracaso educativo. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, a las oposiciones de enseñanza secundaria llega gente mal formada, que sale mal formada de la universidad, porque a la universidad llega mal formada porque desde la enseñanza secundaria los profesores que les imparten clase y conocimientos también tienen una mala formación. El resultado de esto, pues evidentemente, es la entropía de la ignorancia, por completo, es absolutamente. ¿Cuál es la solución a esta situación? Ninguna. Esta situación no tiene ninguna solución. Es decir,
que pretender que de aquí va a salir la solución a algunos problemas, que se van a resolver circunstancias que en el futuro van a hacer que todo esto funcione mejor, que la educación de la enseñanza media se supere, que tengamos personas más inteligentes, profesores más cualificados. De todo esto olvídense. Ustedes morirán en una sociedad cada día más ignorante, con un sistema educativo que estará por debajo de las exigencias. Y solo superarán estas deficiencias si tienen una familia, unos padres, unos parientes, alguien que se ocupe de ustedes y de alguna manera trate de mejorar las condiciones deficientes en las que ustedes como criaturas, como jóvenes, como milenaristas o como se les quiera llamar, generación Z, H, Y, lo que les quiera poner el mercado como etiqueta, van a recibir. Es decir, que el éxito de la educación consiste en un autodidactismo encubierto. O ustedes se preocupan de su propia formación técnica, científica, educativa, o lo hacen sus padres, pero el sistema no se va a ocupar. El sistema se va a ocupar por convertirlos en unos analfabetos funcionales. No hay en esto ningún problema. Más o menos ha ocurrido siempre así. No se crean que hace 100 años los sistemas educativos eran mejores. Las personas que tienen dinero y tienen poder adquisitivo y tienen también una formación intelectual solvente se preocupan por la educación de sus hijos y de esta manera aseguran también un desenlace más exitoso profesionalmente. Pero quien no tiene estos recursos, una clase media excesivamente humilde o con limitaciones intelectuales o económicas, evidentemente va a ver absolutamente frustrados sus éxitos y sus logros profesionales en el futuro. Pero por otro lado veo que la gente es muy feliz en este contexto, quiero decir, la gente no ve el peligro que supone llegar a los 30 años y no tener un trabajo de calidad al que optar, no tener tampoco, ya no simplemente un trabajo de calidad al que optar, sino recursos humanos e intelectuales en la vida que a uno le permitan sobrevivir a las adversidades. Es decir, que el conocimiento no es simplemente una cuestión de aprobar unas asignaturas, es una cuestión de supervivencia, El conocimiento no se mide simplemente en los centros educativos, ni en las universidades. El conocimiento es una forma de supervivencia a lo largo de la vida para vencer dificultades que tienen como objetivo fundamental suprimir tu existencia. De tal manera que, bueno, uno puede pasarse muchas horas de su vida en el TikTok y en todas estas chorradas, pero cuidado que la vida va en serio. Entonces, claro, cuando nos encontramos con muchas de las declaraciones que se presentan en este artículo, se advierte algo muy claro, y es que al ser humano le gustan mucho las cosas inútiles. De las cosas útiles solo se acuerda cuando las necesita. Es decir, de la ciencia y del conocimiento, como de Santa Bárbara, la gente se acuerda cuando truena. Pero cuando no truena, cuando todo es muy hermoso y muy bonito, y cuando uno está en una etapa adolescente, en la etapa propia de un mugli, de un muchachito salvaje, donde vive como el niño de la selva, como un mugli realmente, con una vida silvestre, con todos los problemas aparentemente resueltos, pues entonces todo esto es muy divertido. Por eso es mucho más fácil ser filósofo que científico. Y claro, jugar con las emociones, como también se juega con las palabras, es muy divertido, porque no compromete a nada. Otra cuestión es tomarse en serio los conceptos científicos y la adquisición y el tratamiento de los conocimientos científicos, que eso es lo que verdaderamente cambia la vida de un ser humano. Eso supone el paso de la ignorancia al conocimiento y el manejo de los conocimientos. Entonces, claro, cuando vemos todo lo que ocurre, como nos informa este artículo de lo que hay, y cómo la gente prefiere la ideología gregaria, la fe compartida, la filosofía idealista y terapéutica, al conocimiento científico, al conocimiento crítico, pues no nos sorprende que el ser humano vaya fracasando en la vida en sus diferentes etapas y en sus diferentes estadios, cuando tiene que enfrentarse a problemas reales, a problemas que desde la posesión de un conocimiento deficiente no se resuelven. Es decir, los grandes problemas solo se resuelven cuando uno dispone de conocimientos lo suficientemente fuertes y potentes como para superarlos. Y claro, estos conocimientos fuertes y potentes solo se adquieren con mucho trabajo. Si no se trabajan, las cosas no vienen gratis, las posibilidades de superar esas limitaciones y esas deficiencias. Entonces, claro, ya les digo, en este artículo que les menciono, prácticamente todo él es muy útil y es muy aprovechable. Por lo tanto, yo, felicito a Ignacio Zafra
por esta interpretación, porque es muy coherente y muy necesaria. Pero no se olviden de esto, lo peor del sistema educativo que contrata profesores que no tienen conocimientos de las materias que imparten, no es la ignorancia del profesorado y la ignorancia del alumnado. Lo peor de todo es que cuando el conocimiento fracasa, triunfan las creencias, y las creencias son muy peligrosas. Las creencias son muy peligrosas porque las creencias pueden hipotecar la vida del ser humano con carencias y con fracasos absolutamente definitivos y absolutamente determinantes. Mucho cuidado con hipotecar la vida humana en nombre de creencias, en nombre de ideologías, en nombre de filosofías y de espaldas a los conocimientos científicos, porque eso te parte la vida de manera, con frecuencia, irreversible. Y esa es la característica más genuina de las generaciones de chavales actuales, que han reemplazado la adquisición de conocimientos científicos por la aceptación de ideologías gregarias, de una fe compartida y de unas filosofías idealistas y terapéuticas que les engañan completamente en sus formas de vida. Claro, la gente siempre se agarra a algo cuando truena, y si no tiene conocimiento se va a agarrar a creencias, de tal manera que no se va a dejar naufragar fácilmente, no va a renunciar fácilmente a lo que tiene, y cuando no se tienen conocimientos se tienen creencias, cuando no se dispone de ideas se dispone de prejuicios, y eso resulta muy peligroso porque limita enormemente la supervivencia. Entonces, claro, cuando el ser humano depende más de la ignorancia que del conocimiento, pues su vida está abocada al fracaso. Es que el problema no es que fracase el sistema educativo, el problema es que con el fracaso del conocimiento crecen las ideologías, es decir, crecen las filosofías, crecen los irracionalismos, crecen los sofistas y los embaucadores y los que engañan a la gente en general. Y eso es lo que hoy día se pretende básicamente en nuestras sociedades, porque una sociedad que protege más al sofista que al profesor, que protege más al pedagogo que al docente, o que reduce la docencia a una pedagogía, es porque no le importa el conocimiento de las materias, sino la forma de engañar, la forma de convencer con argumentos falsos. Entonces, cuando se aprueba indirectamente a los que suspenden las oposiciones para mantener abastecido un régimen docente que está por debajo de las exigencias de la realidad, eso es firmar un fracaso, eso es condenar al fracaso a generaciones enteras de chavales, a generaciones de críos que son completamente inocentes desde el punto de vista del conocimiento y que van a seguir siendo el resto de su vida, porque no tienen a nadie que les enseñe lo que necesitan saber. Entonces, claro, se hace creer a la gente que las creencias te liberan, que la psicología puede reemplazar a la ontología, que creerse listo es lo mismo que ser listo. Es decir, que cuando te aprueban unas oposiciones tú crees que eres muy listo porque has sacado las oposiciones, y en realidad, madre mía, ¿en qué autoengaño se vive? Se tiene que empezar a estudiar en ese momento muchas cosas que no se han estudiado antes, pero como el sistema tampoco lo exige, en realidad es una verbena. Claro, cuando el conocimiento no se valora, solo triunfa la barbarie. Y de esta manera, pues claro, se convive con riesgos, con miedos y con fracasos que no se pueden superar, en definitiva. Cuando el conocimiento fracasa, insisto, triunfan las creencias, y cuando las ciencias fracasan es porque lo que las reemplaza es lo más intimidatorio, las filosofías siniestras, las creencias irracionales y los fideísmos gregarios que convierten a intérpretes en fanáticos y a científicos en filósofos, es decir, en gente que habla de lo que no sabe, en definitiva. Porque cuando la ciencia calla, comienza a hablar la filosofía, y eso es muy peligroso. ¿Qué papel va a tener la literatura en todo esto? Pues la literatura ni está ni se le espera. Es decir, la filosofía es la religión de quienes se creen personas inteligentes. Y las ideologías y las creencias son igualmente la religión directa de quienes se creen personas inteligentes, porque careciendo de conocimientos objetivos que están por encima del yo, de la voluntad del yo, y del nosotros, de la voluntad gregaria de un colectivo, pues exigen limitar muchas formas de vida que se consideran exitosas, exigen corregir muchas ignorancias que se consideran de referencia. Y evidentemente, insisto, la filosofía es la religión de las personas que se consideran inteligentes sin serlo. Y esto es enormemente peligroso, es un idealismo terrible.
De hecho, filosofías, ideologías, creencias, funcionan como el ventrílocuo de la moral. Funcionan, digamos, como alguien que usurpa la voz de un conocimiento científico para situarnos en un idealismo, en un espejismo, en una apariencia en la que, si nos engañamos a nosotros mismos creyendo que somos listos cuando no lo somos, pues evidentemente la ignorancia es contagiosa. Y en ese contexto la ignorancia se contagia de una forma absolutamente galopante. Cuando estamos en manos de fanáticos, de personas ignorantes que desprecian el conocimiento o que lo sustituyen por un placebo, por un simulacro, estamos a merced de nuevo de inquisiciones, e insisto, de fanatismos que destruyen toda posibilidad de prosperar. ¿Cuál es el futuro, en definitiva, de nuestra sociedad? Pues el futuro de nuestra sociedad es desaparecer. Es decir, no hay otra opción. ¿Cómo desaparecen las sociedades? Pues las sociedades desaparecen cuando, por interacción con otras sociedades, otros grupos humanos mejor preparados que nosotros para hacerse compatible con la realidad, nos reemplazan y nos sustituyen. Actualmente hay grandes debates acerca de si las personas emigrantes tienen o no derechos para entrar en nuestro país o en los países occidentales, en Europa, y si tienen o no derecho para hacerlo, si se les debe dar o no estos derechos. Eso es un debate completamente inútil. Los emigrantes entran en otros países, han entrado siempre en otros países en determinados momentos de la historia. En otros momentos de la historia no. En otros momentos de la historia son los conquistadores o los aventureros o los políticos imperialistas los que penetran en otros países. El péndulo oscila en una u otra dirección, es decir, el Imperio Romano invade otros territorios, el Imperio Español invade otros territorios, el Imperio Británico invade otros territorios, el Imperio Nazi, que por fortuna solo duró 10 años, invadió otros territorios. Y hoy día, pues, estas civilizaciones son invadidas por otros pueblos, no en términos imperialistas, sino en términos masivos. Y hay un gran debate sobre esto, sobre si tienen o no derecho los emigrantes. Es un debate absurdo, la gente se pelea con esto. No vale la pena debatir esto cuando además no se puede luchar contra ello. No se puede luchar por una razón muy sencilla. Somos una sociedad débil. El Occidente es una sociedad absolutamente débil, debilitada. Y hay otras sociedades más fuertes que la nuestra. Y esas sociedades nos comerán. Y además nos comerán con razón, porque las razones que ellos manejan son más potentes que las que nosotros actualmente manejamos. Las gentes que penetran buscando supervivencia en otros países son muchísimo más fuertes que las personas que habitan esos países. Son capaces de hacer trabajos y de llevar a cabo esfuerzos que los nativos de ese país en esa etapa de la historia no son capaces de hacer. Por lo tanto, no es que haya que mejorar nuestras condiciones de adquisición de conocimientos, es que no somos capaces de hacerlo. Nuestra sociedad está absolutamente debilitada desde todos los puntos de vista. Puede haber entre nosotros, entre nuestros nativos, si lo quieren llamar así, personas inteligentes, personas más capaces, pero son tan minoritarias que resultan absolutamente imperceptibles. Y el grueso de la población no tiene ninguna capacidad, no tiene ningún recurso para mantenerse colectivamente como tal. Del mismo modo que el Imperio Romano, en la fecha del año 376, conoció cómo las invasiones de los llamados pueblos bárbaros cruzaron el Rin hacia el sur, y el Danubio también, pero sobre todo el Rin, se produce la gran invasión de los bárbaros, que fue una invasión francamente pacífica en el año 376 y que supuso el comienzo de la caída de Roma. 100 años después, en el año 476, cae el último emperador romano, Rómulo Augustulo, y Odoacro declara la clausura del Imperio Romano. Es decir, ha comenzado la Edad Media. Nosotros estamos a punto de comenzar una nueva Edad Media. Probablemente el siglo XXI terminará con el comienzo de una nueva Edad Media. Muy posmoderna, muy tecnocrática, muy poshumanista, muy transhumanista, pónganle el nombre que quieran. Pero somos una sociedad incapaz ya de preservarse a sí misma. Podemos decir de los inmigrantes, de los emigrantes, lo que se quiera decir. Se puede discutir lo que se quiera discutir. Pero hay un hecho evidente, son más fuertes que nosotros. Y cuando alguien es más fuerte que otro, lo es
por muchas razones. Algo que no comprenden los débiles es que haya otros que sean más fuertes que ellos. Y los débiles no admiten con frecuencia que la fuerza de los demás no simplemente se limita a algo físico, sino a una capacidad de razonar que les lleva a disponer de una energía mucho mayor de la que físicamente han podido disponer esos débiles. En definitiva, nuestra sociedad está condenada a firmar unas capitulaciones ante lo que viene de fuera. Naturalmente, esta es una cuestión muy discutible, la gente podrá decir A, podrá decir B, podrá decir lo que quiera, podrá discutir en los términos del derecho, de la jurisprudencia, de la democracia, de las filosofías, de las creencias, podrá discutir en los términos que quiera, pero todo tiene un origen, un desarrollo y un final, y a nosotros nos toca vivir ese final. Vivimos en una época comparable a la que vivió Europa entre los años 376 y 476 de nuestra era. En 100 años habremos desaparecido. ¿No me lo creen? Bueno, cuán largo me lo fiáis, diría don Juan. Aquellos de ustedes que tengan salud y que tengan vida, lo podrán comprobar. ¿El mundo será peor? No lo creo. El mundo será diferente, simplemente. Nosotros somos resultado de una época y de una sociedad, y quienes nos sucedan en el tiempo serán resultado de su época y de su sociedad. Escribirán su propia literatura o no, tendrán su propia filosofía o no, pero desde luego no seremos ya nosotros. ¿Por qué? Pues porque hay otros pueblos, otras civilizaciones mejor organizados que nosotros, con ideas más claras y también con una capacidad de raciocinio que deja la nuestra muy por debajo de la que ellos tienen. Esto es cuestión de tiempo. Por el momento, sigan ustedes colocando en puestos docentes a personas que carecen de conocimientos, que ya verán que dentro de poco en una guardería habrá más conocimiento que en las actuales universidades. De hecho, ya ocurre, y no por casualidad. No en vano, insisto, la filosofía, las creencias, las ideas irracionales son, en realidad, el espejo y el disfraz con el que se visten las personas que se creen inteligentes y no lo son. Hoy estamos rodeados de personas que, creyéndose inteligentes, no lo son. Pregúntense por qué. Y prepárense para hacerse compatibles precisamente con el fracaso de la sociedad en la que viven. Un fracaso voluntario y deliberado. ¿Por qué? La respuesta se la dará el tiempo, si no se convencen de lo que tienen alrededor. Es cuestión de tiempo. Nos quedan menos de 50 años, en el mejor de los casos.